Estábamos por fin de año, estábamos llegando a fin de año donde normalmente siempre a veces recibimos y tenemos algún presente con algún ser querido en la medida que uno puede o una atención a aquellas personas donde hemos compartido todo el año y parecería que llega fin de año y de alguna manera queremos presenciarnos en la vida de todos. Un viejo amigo, un amigo que también comparte algo de trabajo conmigo, llegó a mi oficina con un regalo muy especial. Me llamó mucho la atención porque cuando llegó lo vi, una caja de madera bastante aparatosa y me dijo, mira Ángel, por todo lo que me ayudaste y por todo lo que compartimos y por estas charlas, esos cafés que hemos compartido, bueno, me dijo un montón de cosas lindas y me dijo, te traje el mejor regalo que pude y espero que lo disfrutes y que realmente lo aprecies porque lo hice con todo, y me hablaba como que era un regalo muy especial, un regalo inclusive muy costoso. Me llamó la atención, yo tomé la caja, la cargué a mi auto, lo vi que era pesada, me la llevo a mi casa, y resulta que cuando llego a mi casa, de curioso, quise saber qué había dentro. Cuando abro la tapa me doy cuenta que la tapa estaba clavada, era una caja de madera, literalmente de madera, y clavada. Y vio la curiosidad, siempre está presente, dije, no, la tengo que abrir, tengo que ver qué hay acá adentro, aparte de la pesada. Cuando abro la tapa, me doy cuenta que adentro hay una enorme masa de barro. Entonces yo no entendía nada, yo dije, ¿cómo? ¿De qué se trata? Y entonces, para no ofender y para no preguntar, le pregunto a una persona conocedora del tema, le digo, mirá, recibí una caja así, así, y me dice, no, Ángel, lo que pasa es que recibiste uno de los vinos más extraordinarios que se puedan elaborar y de hecho está atesorado o está guardado en barro. Entonces vos para tomarte ese vino vas a tener que quitar el barro para después tomar y disfrutar uno de los mejores vinos con un tratamiento muy novedoso, muy distinto, pero a la vez muy antiguo, de los que se conoce muy poco. Y me quedé pensando. Y dije, qué interesante esto, y no sé por qué, pero no sé por qué. Me vino inmediatamente al corazón, le estoy hablando ya por el mes de diciembre, una palabra que el apóstol San Pablo le escribe a los Corintios y que yo hoy te la quiero compartir. Por eso, en esta tarde, noche, yo te quiero compartir un mensaje que tiene que ver con tesoros en vasos de barro. Mire qué interesante, tesoros en vasos de barro. El apóstol San Pablo a los Corintios le dice en el capítulo 4 y en el versículo 7, porque tenemos este tesoro. Fíjese que el apóstol San Pablo está diciendo, tenemos, es una realidad consistente, nuestra propia, ya está en nuestro haber. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos, como está Jorgito hoy, o como está David, pero Jorge lo hizo más evidente, que estamos atribulados en todo. Jorge decía, no puedo más. Y hay mucha gente que me dice, Ángel, no puedo más. Queda muy mal decir que mucha gente dice, estoy repodrido, no puedo más. Iba a decir repodrido, pero queda feo. Pablo decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Permítanme hablarles de eso. Permítanme hablarles de un tesoro que está en una vasija, dice otra traducción, en una vasija de barro. Dice otra traducción, en la nueva traducción viviente, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro.
Qué interesante. Algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué lo llevó al apóstol San Pablo a hacer semejante afirmación? Porque nadie en su sano juicio guardaría un gran tesoro en una encomienda tan baja. Por eso me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que el mejor vino ahora te venga en un bodoque de barro? Nadie en su sano juicio pondría un gran tesoro guardado precisamente en una vasija de barro. Pero la descripción del versículo siguiente nos hace entender y nos deja bien claro por qué Pablo hacía semejante afirmación. Pablo dice que los problemas que él enfrentaba nunca determinaron su verdadera experiencia. Ninguna situación puede cambiar nuestra posición en Cristo. Lo que quiere decir el apóstol San Pablo, que cualquiera que fuera nuestra experiencia de vida, no modifica nuestra certidumbre o no modifica nuestra experiencia personal. Él dice, señores, yo no le permito a la tribulación que me angustie. Y yo sé que vos me estás escuchando y estás pensando que eso es imposible. ¿Cómo no angustiarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo no angustiarnos al ver la humillación nacional, mundial, de todo lo que está sucediendo? Si todos los estamentos, toda la calidad de vida que al ser humano le costó siglos en defender, yo estoy plenamente convencido que la calidad de vida que hoy tiene el ser humano, más allá de todo lo que nosotros veamos y de las enormes injusticias que veamos, es mucho mejor que hace 100 o 200 años. La calidad de vida, me refiero, el hombre ha avanzado hacia una nueva era, hacia una nueva tecnología. El hombre ha logrado que muchas injusticias sociales hoy se vean, antes no se veían. El estándar de vida que hoy cualquier persona medianamente estable, me decía un amigo de Ramírez, una vez lo llamo en pleno verano y le digo, ¿cómo estás? Estoy mejor que el rey David en su palacio. Él no tenía aire acondicionado, yo lo tengo. Estoy orando con aire acondicionado. Mire, aunque a usted le parezca un detalle menor, ese simple elemento ha mejorado la calidad de vida del ser humano. Ni hablar con un montón de cosas que tenemos y a los cuales nos hemos adaptado, que si no nos adaptaríamos, no la extrañaríamos tanto al no tenerla. El apóstol San Pablo dice, yo no le permito a la tribulación que me angustie, pero la tribulación está. Y entonces hoy pasamos una gran tribulación, una tribulación que nos perturba, que nos deja mal, que nos hace ver cómo muchas empresas se están derribando, comercios se están derribando. Ayer estaba recibiendo 27.000 comercios, solo en la capital federal están bajando sus persianas, están pequeñas empresas derribándose. Se habla de un desprendimiento laboral que va a superar más del 10% del PBI de nuestro país. Algunos calculan que el PBI de nuestro país caerá más de un 30% cuando termine todo esto. Indudablemente enfrentamos un problema, indiscutiblemente enfrentamos una tribulación. No vamos a estar en una panacea y Pablo no la está ignorando. Pero ¿por qué razón Pablo dice, yo no permito que la tribulación me angustie? Y ahí, con un nudo en la garganta, recibiendo información tras información y dándonos cuenta que parecería que estamos en un laberinto. Estamos en un laberinto sin solución. Estamos frente a algo que no podemos manejar. Y si no podemos manejar, ¿qué hacemos angustiándonos? Si en definitiva no solucionaremos los problemas. Pero nosotros sí tenemos dónde ir. Y Pablo dice, yo no le permito que la tribulación me angustie. O sea, le ponía un stop, le ponía un quédate quieto, hasta ahí vas a llegar. Mi posición en Cristo nada lo va a modificar. Pero le dice que estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros. ¿Quién no va a estar en apuros en medio de esta pandemia? ¿Quién no va a sentirse apurado por las circunstancias cuando no hay para pagar, cuando no hay para vivir? En apuros, mas no desesperados. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me voy a desesperar por más que me apuren. En otra palabra, Pablo decía, porque yo sé bien en quién he creído. Y yo quiero decirte que nos van a apurar y van a haber apuros de todo sentido a nuestro alrededor, pero ahí estará nuestra fe.
Ahí estará nuestra confianza en un Dios que nunca nos abandonó, que nunca nos dejó. Entonces Pablo dice, yo no le permito que los diferentes apuros, apremios, me desesperen. Yo he pasado la persecución, decía Pablo, pero nunca fui desamparado y muchas veces he sido derribado. O sea, Pablo no se estaba presentando como el gran campeón, el que nunca conoció la derrota. Y yo sé que a vos te pasa lo mismo, porque a mí también me pasa lo mismo. Muchas batallas hemos perdido. Muchas batallas hemos perdido. Pero dice, pero aunque hemos sido derribados, no hemos sido destruidos. Hay esperanza. Hay esperanza aún en medio de esta situación. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y el primer punto que te quiero dejar en esta noche, en realidad son 3 preguntas, y la primera pregunta que te quiero hacer en realidad, ¿qué somos? ¿Qué somos? Porque Pablo dice que nosotros somos vasos de barro, vasijas de barro. Permítame por un minuto que nos sinceremos un poquito y hablemos de qué se trata. El hombre se ha endiosado a sí mismo. El hombre ha elevado su imagen de sí mismo y se ha creído algo que no es. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia nos dice que lo hizo de barro. La Biblia nos dice en el libro de Génesis y describe cómo fue compuesto el hombre. Cuando Dios lo creó al hombre, mi querido amigo, mi querido hermano, dice que Él nos hizo de barro. Dice que Dios tuvo un deseo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué Dios hizo al hombre? Del polvo de la tierra. Aunque su obra era la más notoria de la creación, ya a esa altura había reordenado, había separado la luz de las tinieblas, había creado las plantas, los animales, las bestias, había generado una máquina productora. Si usted lee atentamente el libro de Génesis, usted va a ver que Dios crea el cielo, crea toda la tierra y le pone un potencial adentro para que esa genere más vida. Entonces fueron creados los monstruos marinos, fueron creados las aves, fueron creados los árboles, fueron creados todo el paraíso, pero la obra más notoria estaba por nacer. La obra más notoria de la creación fue el hombre, pero lo hizo de barro. Sin embargo, lo que lo dignificó, lo que lo cambió, lo que lo hizo ser un ser extraordinario, lo que lo elevó sobre ese rutín simplemente barro, lo que lo hizo distinto, lo que lo hizo diferente, es que después de hacerlo de barro, dice la Biblia, que Dios sopló en él aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Por eso nos inspiramos en poner a nuestra iglesia aliento de vida. ¿Por qué? Porque su creación más extraordinaria, el hombre, había sido de barro, pero que lo que lo dignificó, lo que lo hizo enormemente capaz, lo que lo hizo consciente del mundo que lo rodeaba, lo que lo hizo ser consciente de las riquezas, lo que lo hizo inteligente, porque si usted no lo sabe, Adán era inteligente, Adán era un ser extraordinario antes de pecar. La Biblia nos dice que Cristo era como Adán. Entonces eso significa que en el mismo poder, en la misma dimensión, en la misma inteligencia, en la misma capacidad que se manejaba Cristo, se manejaba Adán. Tenemos muy poca información de Adán, pero Adán era un ser extraordinario. Entre una de las cosas que hizo Adán fue ponerle el nombre a toda la creación. La Biblia nos dice que Adán era un ser extraordinario, inteligente, poderoso. Entonces la Biblia nos dice que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le dio tareas, le dijo señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda bestia que se arrastra en la tierra, en todo animal que está sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza.
Lo hizo tal cual es Él, con capacidades ilimitadas. Y los bendijo Dios y le dio órdenes y les dijo a Adán: fructifica, fructifica sobre la tierra, multiplícate, llena la tierra, sojúzguela, imparte justicia. ¿Qué lo hizo diferente a esa masa de barro? El soplo de Dios. Dice la Biblia que Adán entonces, cuando recibió el soplo de Dios en su nariz, fue un alma viviente. Otra traducción dice, entonces fue un ser vivo, entonces fue un ser consciente. Quiere decir que sin el Espíritu de Dios, Adán era barro y nada más que barro. Su valor agregado se lo dio el Espíritu de Dios. Adán conoció dónde estaba por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Adán fue puesto en un huerto hermoso y que Dios hizo nacer árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y lo puso en lugares donde había tesoros, había perlas preciosas, había oro, y se encarga la Biblia de decir que el oro era bueno. O sea que hasta Adán supo cuál era el oro bueno y cuál era el oro que te venden 11. Tuvo capacidad, tuvo inteligencia, fue consciente de lo que lo rodeaba, se dio cuenta de la mujer que Dios le dio, porque cuando le trajo a Eva dijo: esto será hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y la frase que se escucha por todos lados, y la frase que usó Jesús, y la frase que decimos cuando casamos a una pareja, la inventó Adán, porque Adán fue el que dijo: entonces dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo dijo Adán, léalo atentamente. Lo que lo hizo diferente a Adán, lo que le dio facultades a Adán, lo que lo hizo ser un ser tan extraordinario fue el Espíritu de Dios. Pero sin el Espíritu de Dios era barro, nada más que barro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos olvidamos que nosotros somos barro. Y el barro, cuando no cuenta con el Espíritu Santo que lo dignifica, que lo hace diferente, es barro. Y entonces el hombre se transforma en eso, en la nada misma. Es por eso que Dios se lo tuvo que ir recordando siempre al hombre. Parecería que tenemos una inclinación a suponernos más de lo que somos. ¿Cuál es el gran problema del hombre? El gran problema del hombre que se creó o se creyó autosuficiente, todopoderoso, que no necesita de Dios. Pero si hasta en la iglesia ha pasado eso, si hasta hemos escuchado muchas veces un cristianismo que apunta más a elevar al hombre que a Dios. Durante muchos años, y precisamente en estos últimos años, se endiosaba más al hombre que a Dios. Y entonces se hablaban de tus proyectos, de tu destino, de tu ego, de lo que vos sos capaz de hacer, que vos sos un titán, un campeón, uno que no conoce derrota porque hace vivir el tigre que hay en vos. Cuando sin la ayuda del Espíritu Santo no sos ni somos nada. Nuestra familia no es nada, nuestra empresa no es nada, nuestros negocios no son nada. Son lo que vemos. Esta pandemia paró al mundo, detuvo a los poderosos de la tierra, le demostró cuán ilimitado, cuán pequeñito que es. Un simple virus puso en jaque la economía mundial. Y ahí está todo el mundo rompiéndose la cabeza, ¿qué hacer? ¿Para dónde ir? Porque es barro. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que aún conociendo al Señor no nos dimos cuenta que somos barro. Y que lo único que dignifica a esta masa de barro,
a esta vasija de barro tan limitada, tan frágil. Pero si a fin de año estabas levantando la copa y diciendo por un gran año, si a fin de año eras un todopoderoso, un todoterreno, un 4x4, y ahora un virus te neutralizó, te metió dentro de tu departamento, de tu casa, ya estás caminando por las paredes, desesperado, angustiado, con ataques de pánico. ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasó? No nos dimos cuenta. O quizás empezamos a darnos cuenta cuán frágil somos, cuán limitados somos. Y es el tiempo donde el hombre se tiene que volver a Dios, a decirle diariamente: Señor, no puedo más, no lo puedo manejar, soy muy frágil, te necesito. ¿Qué será de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, de nuestros propósitos, de nuestro destino? Toda esa zarlanga, perdónenme el término, que ha quitado del centro a Dios y te ha puesto a vos mismo. Yo amo esa experiencia del hombre que entiende que el centro de su vida es Dios. Dios se lo tuvo que recordar, y a ese hombre, Adán, que cuando se descuidó y cuando cometió esta traición contra Dios, lo primero que le dijo Dios, después que le dijo: ¿qué te pasó, Adán? ¿Dónde te metiste? Cuando perdió su identidad, cuando perdió su propósito, cuando él no se dio cuenta, perdió el centro. Adán disfrutaba hablar con Dios, y Dios disfrutaba hablar con él, porque dice que lo fue a buscar para hablar. Y buscó Dios a Adán, y Adán se ocultó. Y entonces la Biblia nos enseña que cuando sucedió lo que sucedió, lo primero que Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fíjese lo que le está diciendo Dios. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo Dios? Mirá lo limitado que sos, lo que te hizo distinto fue mi soplo, viejo. Pero si hay hasta hijos de Dios que se creen todopoderosos porque tienen una condición económica por encima de los demás. ¿Dónde quedaba Dios cuando te sentías todopoderoso? ¿Dónde quedaba Dios cuando todo andaba bien? ¿Dónde quedaba Dios? ¿Dónde pasaba lo importante de tu vida? ¿Era lo importante cada vez tener más y cada vez más y más? ¿O era importante Dios? Entonces Dios le dijo a Adán: mirá, Adán, te voy a recordar algo que parece que te habías olvidado. Sos polvo, sos tierra, sos una vasija de barro. Y aunque vos te la creíste, te vuelvo a demostrar que vos sos barro. Entonces, ¿qué somos? Una vasija de barro, tan limitado, tan chiquitito. ¿Cómo temblamos por una simple noticia? ¿Cómo se llena nuestro corazón de tristeza por una novedad? ¿Cómo se movilizan nuestros principios y nuestros fundamentos? Pero si yo no soy un marciano, yo no es que no me doy cuenta de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo y la tribulación que estamos viviendo, cuando se afloran los miedos, cuando se aflora el pánico, cuando lo único que querés es llorar de angustia, lo que te está mostrando eso, lo que sos. ¿Sabés lo que sos? Sos barro, sos polvo. Y hasta que no te vuelvas al Espíritu de Dios, o lo único que puede modificar esas circunstancias es el Espíritu de Dios. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús a que te vuelvas al Espíritu de Dios. No te podrás sostener, no va a haber forma de sostenernos sin el Espíritu de Dios. Dios le hizo entender a Adán que lo hizo disfrutar y que lo hizo diferente es cuando el Espíritu de Dios lo transformó en un alma viviente.
somos polvo. Por eso Job decía, Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Mire, yo quiero explicarles algo. Tenemos muy poca noción de lo que era Job. Nos hemos quedado con algunos versículos. Algunos lo plantean como un gran héroe, que soportó la prueba, y así también Santiago lo menciona. Y está bien. Sin embargo, hay un tema. Si usted se pone y se lee todo el libro de Job, usted se va a dar cuenta que Job tenía un problema, el cual Eliú, antes que aparezca Dios, se lo mostró. Job se creía todopoderoso. Job dice que hacía justicia en su nación, en su pueblo. Job era una persona prominente, una persona que no solamente impartía justicia, sino que él se creía muy justo. Él se creía todopoderoso. Él tenía un problema personal muy grande. Y Dios sencillamente le mostró que era polvo. Y cuando él se encuentra con Dios, cuando él se da cuenta de lo que había hecho, porque Dios le dice, ¿te vas a justificar vos para echarme la culpa a mí? Entonces Job entiende cuál fue el problema. Y entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento. Fíjese qué interesante. Esa no es una mera expresión. Job dice, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está diciendo? Yo vuelvo a mi origen, yo me arrepiento y vuelvo a darme cuenta que sin Dios no existo. Que lo que me hace distinto, que lo que me hace diferente, que lo que me hace feliz es Dios. ¿Y sabe lo que nos está pasando, mi querido amigo? Que toda esta circunstancia nos vuelve a Dios. Yo no tengo dudas que la iglesia ha cambiado. Yo no tengo dudas que se está despertando en los corazones de todos los hombres y mujeres sed y hambre de Dios. Sed y hambre de Dios, que nos empuja a buscarlo, que nos empuja a ser conscientes de nuestras limitaciones, que nos hace ver que somos una vasija de barro. Es David que en el Salmo 30 dice, yo voy a clamar a ti, yo voy a buscar tu rostro, porque ¿qué provecho hay en la muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo. En esa conciencia desterrada de Dios no hay alabanza, no hay adoración. Y es Isaías el que dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo formó. Fíjese qué interesante. Dirá el barro al que lo formó, al que lo labró, ¿qué haces? Pablo, utilizando la misma palabra en el libro de los Romanos, dice, mas ante hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? Fíjese, qué interesante. Porque Isaías lo que está diciendo, Pablo lo que está diciendo, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero, che, ¿qué haces? Y no es el hombre diciéndole a Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a cambiar mi estado de vida? ¿Cómo vas a modificar mi circunstancia? ¿Cuál es el enojo del hombre hacia Dios? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? Y Dios nos está demostrando que Él sigue siendo el alfarero, no el barro. Él lo hizo a Adán, del polvo lo hizo Él. Dirá el barro al que lo formó, ¿qué haces? Yo nunca le pude decir a Dios por qué me hizo con estas orejas. Yo nunca le pude decir a Dios por qué me puso esta nariz. Él me formó así. Yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Pero oiga, si ese es el orgullo y la soberbia que hemos experimentado a lo largo de la tierra. Yo muchas veces decía, yo no soy el abogado de Dios, porque muchas veces la gente venía precisamente a demandar a Dios. Y si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo no soy el abogado de Dios.
¿Y qué es el hombre para que le diga a Dios qué haces? Dios tiene la culpa de la inmoralidad, de la inequidad, de la injusticia social que vive la tierra. Me acuerdo que en el secundario mis compañeros me decían, ¿y si Dios existe, por qué hay tanta hambre en el mundo? Como que si Dios hubiera inventado el hambre. ¿Tiene la culpa Dios que Argentina en los últimos 70, 80 años de su historia haya tenido la calidad de liderazgo que haya tenido? El otro día estaba mirando un programa de historia y mostraban lo que estaba pasando hace exactamente 65 años. Los mismos problemas que hoy. La sociedad argentina hace 70 años que estamos discutiendo lo mismo. Hace 80 años que peleamos por lo mismo. No hemos tenido la capacidad, la madurez de sentarnos, discutir, ponernos de acuerdo, establecer pautas, 5 políticas nacionales, que pasen los gobiernos, que pasen, no importa, pero que se cumple, políticas de Estado. No hemos podido. La culpa es de Dios. Que un país que produce alimento para 400 millones de personas, el 60% de los niños de la provincia de Buenos Aires pasen hambre. ¿A nadie les llama la atención semejante barbarie? La culpa es de Dios. Que hay otros que se enriquecen a costa de la corrupción, del robar, del mentir. ¿Es ese el responsable Dios? Y si quiere se lo cristianizo. Miles de cristianos diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no le da lo que ellos quieren, porque Dios no les suple lo que ellos necesitan supuestamente. Porque las cosas no se hicieron como Él quería, y entonces Dios, ¿y dónde? ¿Y dónde? Y vienen las guerras, los conflictos. No hemos sido humildes delante de Dios, porque nos olvidamos que somos barro. Entonces, el libro de los Romanos, Pablo se lo escribe. Ahora escúchenme bien, en Jeremías, en el capítulo 18, Dios le quiere dar una lección muy grande a Jeremías y a toda su nación. Yo sé que usted conoce de memoria este versículo, pero yo quiero mostrarle algo que muy pocos se han detenido. Israel la estaba pasando mal, peor que vos en esta pandemia. Jorgito, a vos no te veo tan flaquito últimamente. No te ha pasado tanto. Israel no estaba como nosotros en esta pandemia, estaban asediados por conquistar por Babilonia, pasándola muy mal, producto de ellos mismos. Entonces Dios le dice a Jeremías, en el capítulo 18 de su libro, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. ¿A la casa de dónde lo mandó? A la casa del alfarero. A la casa del capo, del capi de tutti le capi. Yo te voy a mostrar algo para que lo entiendas. Vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y él volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Por qué la hizo como la hizo? Según le pareció hacerla. No le puede decir el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo, flaco? Me pusiste acá en Argentina a vivir como vivimos. ¿Qué estás haciendo? Dios, ¿qué estás haciendo? Pero si yo soy un artista de primer nivel, yo soy un ministro que cuando yo ministro la gente se cae y me pusieron en la puerta a cuidar personas. ¿Qué te pasa, Dios? Es el barro. Es el barro que sale. Entonces dice que Dios agarró, mostrándole el alfarero, que la vasija se echó a perder en su mano, no tuvo problema, la amasó y la estrelló contra la roca otra vez para hacerla de nuevo. Tantas veces Dios lo va a hacer así con nosotros. ¿Cuántas veces sentí que mi vasija se quebraba? ¿Cuántas veces lloré desesperado porque sentía que me quebraba en las manos de Dios? ¿Cuántas veces fue injusto lo que viví?
¿Cuántas veces el pánico vino a mi vida? ¿Cuántas veces el dolor vino a mi vida? Y le dije, Señor, no te entiendo. No te entiendo, pero le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Te fue bien alguna vez haciéndolo? Yo quisiera, no me contesten, menos mal que estamos acá y no estoy en el auditorio en vivo. ¿Te fue bien alguna vez? Cuando te pusiste de punta con Dios y dijiste, Dios, ¿qué te pasa? Mirá lo que nos está pasando. ¿Te fue bien? Nunca, yo nunca gané. Yo no sé usted, hermano, mire, yo la verdad que yo no sé si usted tuvo suerte. Yo con Dios nunca gané, porque el problema era yo. Entonces dice que el barro, no me quiero concentrar ahí, porque le quiero mostrar algo. Entonces dice que Dios le dijo, entonces vino a mí palabra de Jehová y dijo, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Qué le está diciendo ahí? No tengas problema, que si te partís, te vuelvo a amasar. Y si esta pandemia te parte, no tengas problema, te vuelvo a amasar. Y si nos fundimos todo, y no tengas problema, volveremos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a volver a empezar. Pero se nos cayó todo y volveremos a empezar. No ha pasado así. Ahora la verdad que yo te quiero mostrar es que dice en el versículo 7, y acá es donde muchos dejaron de leer. Cuando leen este capítulo lo cortan ahí, ¡ay, somos el barro en las manos del alfarero! Y todos nos quedamos con la novela de que el barro y el alfarero, pero muy pocos siguen leyendo. El versículo 7 dice, en un instante, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. En un instante lo puedo liquidar todo. ¿Qué está diciendo Dios? Yo en un instante puedo terminar con todo. En un instante yo doy una palabra y puedo arrancar, puedo destruir, o sea, no Él, va a permitir, puede caerse todo en un instante. Escúcheme bien, Argentina en un instante, América Latina en un instante, tu negocio en un instante, tu empresa en un instante. Pero dice, pero si los pueblos se vuelven a mí y se convierten de su mal camino, del cual hablé, yo me voy a arrepentir. Entonces, en un instante, otra vez voy a decir, en un instante, hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. En un instante yo lo soluciono. Así como en un instante todo se cae, en un instante yo lo levanto. ¿Qué está diciendo Dios? En un instante puedo con tu problema, en un instante puedo con tu familia, en un instante puedo con tu empresa, en un instante puedo con tu vida. Ahí es cuando Dios me dijo, Ángel, Israel se acostó pobre, esclavo y enfermo y se levantó libre, rico y sano. En un instante puede cambiar tu vida, en un instante puede cambiar mi vida, nuestra suerte, nuestro país, nuestra sociedad, tu familia. Cuando el barro se abandonan los brazos de su hacedor. ¿Para qué? Para que la excelencia, dice Pablo, del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa eso? Cuando vos te das cuenta que no hay una sola actitud en tu vida que pueda hacer que Dios haga algo a tu favor, cuando te das cuenta que sos barro que vuelve al barro y que lo único que lo hace distinto y que lo único que lo dignifica y que lo único que lo cambia es el Espíritu de Dios, entonces la excelencia del poder se da de Dios y no de tu habilidad, no de tu capacidad. Me cansé de escuchar a cristianos decirme que estaban donde estaban por su capacidad. Claro que hay que tener capacidad, claro que hay que superarse, claro que hay que ser buen administrador, claro, pero esa no es la ventaja. La ventaja, la gran diferencia es que el Espíritu de Dios dignifique el barro. Tu negocio puede ser el peor y en un instante se pudo caer, pero en un instante se puede levantar. Argentina se va a fundir, esto es un caos, esto se cae, quieto. Me asombra de cristianos que creen en Dios, que creen en esta palabra
están pensando en las mismas soluciones de la gente que no tiene a Dios. De este país hay que irse, hay que volarse, váyanse. Yo le digo a todos, váyanse, no hay problema. Más nos queda para nosotros. Dios dijo que Él bendecirá nuestras vidas en la tierra que Él nos da. Y si entendiste que Argentina es tu tierra, acá y no allá, acá es donde tenés que vivir la bendición de Dios. Sos barro, pero la gran diferencia es el Espíritu de Dios. La segunda pregunta, me voy a apurar. La segunda pregunta es, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La primera fue que somos barro, lo dejamos claro. La segunda, ¿qué tenemos? Dice Corintios en el capítulo 4, en el verso 7, el que le leí, que tenemos. Y es un término presente. Es un presente continuo. Tenemos un tesoro. Por eso les hablé de que tesoros en vasos de barro, en vasijas de barro. ¿Qué tenemos? Un tesoro. Riquezas incalculables que Dios ha determinado para nuestras vidas y en nuestras manos. Hace 25 años atrás, en el peor momento de mi vida, yo no le creo a Dios hoy, yo le creía a Dios en la extrema necesidad. Dios me dijo, Ángel, mi reino no se fundió. Yo sigo siendo el Dios proveedor. ¿Quién te crees que soy yo? Me decía Dios a mí. Cuando yo le recriminaba a Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios me decía, ¿quién te crees que soy? ¿Vos te crees que hay algo difícil para mí? Yo me río de Janeiro. Yo me río de la gente que limita a Dios a la pandemia, pero si este es el momento de vivir lo que tanto dijiste, si este es el momento de vivir lo que tanto creíste, nosotros tenemos riquezas incalculables en nuestras manos. Promesas de parte de Dios. Pedro dice, el cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios no son para los que no creen, las promesas de Dios son para los que creemos. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios, no para los que no creen. Y todas las promesas de Dios son para nosotros. Oiga, Israel parado en el Sinaí, en Éxodo capítulo 19, Dios le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra. Israel, ese pueblo de bruto, de ignorante, ese pueblo de maltratados esclavos, Dios le está diciendo, ustedes van a hacer lo mejor sobre la tierra. Y yo quiero decirle a toda Latinoamérica, porque se cansaron durante décadas y décadas diciendo que somos el patio trasero del mundo civilizado. Nos dijeron que somos del tercer mundo, nos hicieron creer que somos lo peor del mundo. A toda América Latina te digo, y quiero que me escuches bien, no hay excepciones para Dios. No hay hijos más lindos que otros. Las promesas de Dios, lo mejor de Dios seguimos siendo nosotros y Él no nos va a abandonar. Escúcheme bien. Dios le dice a Israel en Deuteronomio, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. No dice en pandemia o fuera de pandemia, toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima y no estarás debajo. Sos el tesoro de Dios. No sos cualquier cosa. Y esa tiene que ser tu confianza. ¿Qué somos? Vasijas de barro. ¿Qué tenemos? Tesoros de Dios. Tesoros, promesas. Y la tercera pregunta para terminar en esta noche, ¿qué producimos? ¿Qué producimos?
El apóstol San Pablo ahí en Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, lo subrayo, momentáneo, esta pandemia será momentánea, y aunque nos den 15 días más, qué bueno, vamos a tener tiempo para orar, para leer la Biblia. Usted me dice, pero mis necesidades, mis problemas no las va a poder arreglar. Esta tribulación momentánea produce, dice Pablo, produce en nosotros. ¿Qué produce en nosotros? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Permítanme leerle otras traducciones. La Biblia latinoamericana 95 dice, no se pueden comparar esas pruebas que pasan ahora por el valor formidable de la gloria eterna que se nos ha preparado. La Biblia Pellita, que es la más fuerte traducción del arameo, dice, porque la aflicción del tiempo actual, piense en el coronavirus, piense en su convivencia con su familia, seguramente que su aflicción puede ser tener a todos sus hijos durante todo el día en su casa, no dan abasto las computadoras, no dan abasto los tiempos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero nos pasa a todos. Dice, pero la aflicción del tiempo actual, la leve tribulación momentánea, o sea, es momentáneo, aunque breve y leve, no se puede comparar con la gloria ilimitada, eterna y para siempre que Dios ha diseñado. ¿Qué produce todo esto? Peso eterno. ¿Qué produce todo esto? Una visión de la eternidad. Nos quita de la visión temporal por una visión eterna. Es el fin del Evangelio. Es la esperanza de la vida eterna. Yo nací en ese ambiente donde lo importante era nuestra gloria eterna, la eternidad, la esperanza viva, decía Pedro. Jesús, cuando despide a sus discípulos, dice, no se turben vuestro corazón, no tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, fíjese lo que dice Jesús, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Tener una visión eterna. Estamos de paso. Muchachos, estamos de paso. Todos nuestros afanes, todo por lo que nos preocupamos, todo por lo que inclusive nos atribulamos y no nos dejan disfrutar ni siquiera de lo que tenemos, todo quedará, todo quedará. Nadie se llevará nada de este mundo, nada, ni por todo lo que te afanaste, ni por todo lo que te preocupaste, todo va a quedar. Entonces, cuando tenés una visión eterna y no temporal, no estarás tan pendiente de lo temporal, porque tu verdadero destino es la vida eterna. Tu verdadero destino es la eternidad. Disfruta más el hoy. Si hoy hay pan sobre tu mesa, dale gracias a Dios. Ayer estábamos a punto de comer y antes de darle dije, gracias Dios. Gracias, hay pan, estamos bien, tenemos salud, gracias, el cuidado de Dios. Tener la mirada en lo eterno y no temporal. Por eso termina diciendo el apóstol San Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está diciendo? No pongas tus ojos tanto en lo temporal, pone tus ojos en lo eterno, en lo que dijo el mismo apóstol San Pablo. Si habrán resucitado con Cristo, pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, en Él. ¿Qué somos? Vasijas de barro. ¿Qué tenemos? Tesoros de parte de Dios, para que la gloria sea de Dios, para que la vasija no se gloríe, para que el barro no se ensoberbezca, es para que la gloria sea de Dios. ¿Y qué producimos? Una visión eterna y no temporal. La pandemia va a pasar.
Las dificultades van a pasar y te va a dejar una enseñanza, un aprendizaje en tu familia, en tu relación con los bienes materiales, en tu apreciación de la vida. Estabas muy mareado, loquito, loquita. Estabas muy mareado, estabas con los principios muy confundidos. Pero todo esto te está ayudando a entender que si hay una diferencia, la hace el Espíritu de Dios cuando Él sople en tu nariz y te transforma en un ser vivo. Y entonces te darás cuenta en el paraíso que estás puesto. Te darás cuenta del matrimonio, de los hijos que te has dado. Te darás cuenta de las bendiciones que ya están en tus manos y que no te tenés que afanar tanto por otras cosas, porque lo bueno es aprovechar el hoy, el disfrutar el hoy, ser más feliz y tener una visión eterna y no tan temporal. Cuando era joven, con un grupo de muchachos, de los cuales David, Jorge, Gustavito, Gustavo Ficarra y unos cuantos más que me acompañan, Nelson, Carlos Rojas, podría nombrar a muchos que hoy están con nosotros, David Príncipe. Nuestro único deseo era servir a Dios, porque lo único que nos movía era saber que después vendría la recompensa en la eternidad. Que eso nunca se escape de nosotros y que siempre entendamos que somos barro en la mano del alfarero y que cuando volemos con Dios nada nos llevaremos, todo quedará aquí y lo único, nuestra fidelidad a Dios nos dará un lugar en la morada eterna. Así que en esta noche quiero orar por tu vida. Quiero pedirle a Dios por tu vida. Quiero que juntos le digamos a Dios hoy en esta noche que somos barro en sus manos, pero que tenemos un tesoro especial. Y que Él nos ayude a tener una visión más eterna y no tan temporal. ¿Para qué? Para que cuando volemos a la presencia de Dios, entendamos que el principio, el propósito del ser es Dios. Él es el centro y la razón de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra gloria.